En 2024, cibercriminales no identificados lograron extraer y publicar en Internet los números y datos personales de casi 1 millón de personas en El Salvador. Nombres completos, números de identificación, salarios, direcciones, teléfonos, todo totalmente expuesto. Con respecto a ello, según IBM, el costo promedio de una filtración de datos en Latinoamérica oscila alrededor de 2.76 millones de dólares y en el sector financiero supera los 3.2 millones de dólares. La pregunta no es si su organización tiene datos personales en riesgos. La pregunta es, ¿está usted preparado para protegerlos? Bienvenidos a Cyberbridge, el espacio del Comité de Tecnología y Ciberseguridad de AmCham El Salvador, donde conectamos la estrategia legal con la innovación técnica. Hoy hablaremos sobre la protección de datos personales de la teoría a la práctica real. Para guiarnos en este recorrido nos acompaña el licenciado Julio Martínez. Licenciado, bienvenido. Tiene totalmente su espacio para que se pueda presentar. Gracias, Giancarlo, y un gusto saludar a toda la audiencia que nos escucha y nos va a ver también en este podcast. Gracias por la invitación a la Cámara Americana de Comercio. Es para mí un gusto poder estar acá con ustedes y compartir parte de la experiencia y algún conocimiento que he logrado adquirir. Tengo más de 15 años ya de estar en la industria de la tecnología ininterrumpidamente. He tenido el gusto de poder trabajar en empresas de tecnología y bueno, la parte académica, soy abogado, tengo un MBA y además pues tengo algunos estudios como por ejemplo el SANS Technology Institute, que se enfocó en ciberseguridad en general, y además cursos en el IAPP, la Asociación Internacional de Profesionales en Privacidad, de la cual tengo el gusto de ser el Chapter Chair para El Salvador, el capítulo de El Salvador, ya desde 2020 que vengo siendo el enlace entre esta asociación. Y además, pues en mi tiempo libre, digamos, doy clases en una universidad. La parte de protección de datos y ciberseguridad es la que me ha correspondido a mí, pues ya en la cátedra de Derecho de Nuevas Tecnologías. Y además en otras universidades en Centroamérica he tenido el gusto también de poder participar como profesor invitado. Muchas gracias, licenciado, por esa breve introducción. Ahora ya para entrar en materia, en El Salvador en noviembre de 2024 se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales. Sin embargo, no es lo mismo tenerlo en papel a ya implementarlo, por ejemplo, un lunes en la mañana en las empresas. Ahora bien, con respecto a esto, históricamente las organizaciones siempre han buscado mecanismos para evitar que sus datos críticos se filtren ante cibercriminales o que caigan en las manos equivocadas. Hoy en día, frente a la sofisticación de las amenazas digitales, este esfuerzo ha migrado hacia la infraestructura, hacia infraestructuras complejas y dinámicas que desde esa perspectiva evolucionan y desarrollan. ¿Cómo se protegen los datos personales en esta línea y si existen antecedentes históricos que tengan que ver con respecto a esto? Mira, desde el punto de vista práctico, pragmático 100%, te podría responder cuáles son, digamos, los métodos tanto físicos como tecnológicos más seguros para protegerla, o que se sugieren para proteger la información. Incluso hay normativas que exigen ir más allá, ¿no? Pero ya en la vida real, digamos, un lunes en la mañana que llegas y te preguntan, ¿y qué métodos implementamos? Podrían ser incluso, y va a sonar muy arcaico, pero podría ser incluso tener una persona. Imaginémonos una base de datos que no está en un servidor. Imaginémonos una base de datos que está en un archivero y son papeles con información confidencial. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de datos, yo no lo enfoco tanto solo en datos personales, obvio. Es importantísimo, hay que proteger los datos personales, etcétera, etcétera. Pero yo voy más allá, y esto lo comparto tal cual lo digo en la cátedra de ciberseguridad en la universidad. Datos en general son la joya de la corona de las empresas. Un trade secret, por ejemplo. La receta para hacer cierta bebida carbonatada, que todo el mundo quisiera la misma receta. Una ketchup que existe, que nadie más sabe la receta más que los creadores de un trade secret. Son datos al final. Entonces, ¿cómo vamos a proteger no solo datos personales, sino que datos en general? Volviendo a la pregunta, pueden ser temas muy básicos, como por ejemplo tener a alguien en la puerta de un servidor para que no ingrese, una persona que se encargue de un servidor o de un archivero, como lo mencioné, antiguo y todo lo que quieran, pero son datos que están almacenados papel en papel o en digital. Entonces, pueden ser
Y esto le llama la doctrina, los papers y las leyes, control de accesos. Esa es una de las cosas que sucede. Y que eso es como estoy partiendo de lo básico y podría sofisticarme hasta cámaras puestas cerca de lugares estratégicos con audio para escuchar qué es lo que las personas dentro de una organización están hablando, controles de acceso en cuanto a correos, administración de perfiles, privilegios que tienen los usuarios. Por ejemplo, yo no puedo tener los mismos, como abogado, no puedo tener los mismos privilegios que alguien que administra una base de datos. No entiendo qué estaría haciendo el abogado revisando una base de datos. Si no es primero, no es mi expertise, y segundo, no es mi rol dentro de una organización. Entonces, esas son situaciones que se tienen que ir controlando dentro de la empresa o la entidad de la que estén. Ahora, existen obviamente antecedentes. El tema de protección de datos no viene desde la pandemia, como se puede creer o como se puso de moda tal vez en Latinoamérica, que nos tuvimos que digitalizar a la fuerza. Así es. Sino que esto viene de 1977, fue la primera ley que se aprobó. Por ahí, entre los 70s, en Alemania entra en vigencia una ley de protección de datos personales. Y luego de ahí empiezan a proteger datos, a emitirse leyes en Europa. Finalmente viene el boom del GDPR, el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Y eso crea en Latinoamérica que los países del sur empiecen a crear sus leyes estandarizadas al modelo europeo. Y para la pandemia se da el boom, donde todos queríamos hablar del tema, donde teníamos que tener una ley de protección de datos, etcétera, etcétera. Hay antecedentes históricos. Los invito a profundizar un poco más en la medida que puedan hacer su investigación académica para el que le interese. Perfecto, me parece que es bastante importante mencionar de dónde o cuál es el origen de todo eso, porque como usted dice, no es de hace 5 o 6 años para acá. Por lo menos en Latinoamérica, quizás sí que tuvo el boom, sin embargo, como usted menciona, esto es algo de hace más de 30 años. Ahora bien, esto aplica para cualquier organización. Sin embargo, nos gustaría profundizar que esto no aplica para todos los sectores, ya que puede pasar de que, por ejemplo, para una fintech, para el sector financiero, para el sector de telecomunicaciones, no es lo mismo, ya que la complejidad se multiplica. En sectores como el financiero o telecomunicaciones, ¿qué cosas adicionales de regulación existen como capas extras de protección aparte de la Ley de Protección de Datos Personales? Si bien la Ley de Protección Personales en 2024 entra a regular a todos en general, incluyendo los sectores que tú mencionas, existía desde 2017, me parece, si no me equivoco, los esfuerzos que hizo, incluso en esta gremial se trabajó el tema, se conversó, se socializó. Recuerdo que éramos un grupo como de 8 o 9 profesionales que nos reunimos y creímos que la protección de datos personales debía de tocarse en El Salvador. Recuerdo que hicimos mesas técnicas, discusiones, foros, antes de todo esto de la pandemia, y era justamente que coincidía con los tiempos del GDPR, pero al final una institución, y específicamente Banco Central de Reserva, creó una normativa técnica, la NRP 23 y la 24. La NRP 23 es para la gestión de la seguridad de la información, y ahí no habla solo de datos personales, gestión de seguridad de la información en general, lo cual me pareció excelente hasta el concepto como tal, porque el sector financiero no solo tiene datos personales, tiene una serie de datos que le podría interesar a cualquier activista. Sí, el criminal. Sí, el criminal. Y la 24, que es para la gestión de la continuidad del negocio. Rápidamente, por el tema tiempo, estas leyes exigen cosas tan básicas que con nosotros como abogados deberíamos de tener en cuenta, como por ejemplo la confidencialidad de la información si vamos a tercerizar servicios de tecnología en nuestras organizaciones. ¿Cuáles son las cláusulas que me aseguran dentro de un contrato que va a tener mi información o la que yo le voy a depositar a ese tercero tecnológico, el nivel de confidencialidad que vamos a tener, los niveles de encriptación que vamos a tener también? O sea, eso es algo que se tiene que analizar. Y encriptación, para hablarlo en un lenguaje menos complejo, es el arte de las comunicaciones privadas en un ambiente público. Es decir, solo el receptor y yo sabemos de lo que estamos hablando.
aunque mi correo navegue por la red, el Internet, nadie más va a saber cuáles son las comunicaciones que yo tengo. Entonces, esos niveles de encriptación también se tienen que revisar. Cosas muy importantes como, por ejemplo, si yo tercerizo servicios de tecnología o de almacenamiento, ¿qué pasa si yo decido dar por terminada mi relación con ese proveedor? ¿Qué pasa con la información? ¿La van a borrar? ¿Cómo la van a borrar? Y ahí surgen temas como los que nosotros legalmente deberíamos de revisar es el proveedor, cómo se regula esa cláusula. Normalmente yo he tenido el gusto de revisar top 5 de proveedores de nube o de servicios de hosteo de nube. Te dan unos 90, otros 120 días para descargar la información y ellos posteriormente eliminan la información para siempre, no la puedes recuperar. Pero te preguntarás, ¿y cómo la eliminan? ¿Cómo nos aseguramos que exista la destrucción? Es tan etéreo, ¿no? Decir, lo voy a eliminar. No. Para esto existe una certificación ISO 27018, que si tu proveedor tiene esa certificación, yo como abogado me siento tranquilo, porque yo sé que existen métodos de destrucción y de eliminación de la información, que no es solo el borrar la información. Existe esta parte de la destrucción como tal del hardware, es decir, esta certificación entre 1000 cosas más y que puedes tener 10 podcasts solo de las certificaciones ISO 27001 y la 27018, pero te genera esa confianza de la destrucción del hardware como tal y publican sus métodos de destrucción y eso sí me garantiza al 100% que mis datos no van a quedar almacenados por error en un disco duro donde estaba la información. Entonces, yo creo que incluso el regulador, tanto el regulador como el Banco Central, como la superintendencia, como en la supervisión que realizan en el sistema financiero, al ver que una empresa si terceriza sus servicios de almacenamiento en nube y tiene la empresa esta certificación, creo que te deja más tranquilo, tanto como regulador como supervisor, que las entidades que estás visitando en temas de auditoría y todo, tienen esa capa superior de seguridad, porque la ley, porque es muy buena la normativa, pero estas empresas sobrepasan los requerimientos de seguridad normalmente y en todos los países. Me parece perfecto. Solamente ya como cierre, si pudiera dejar un mensaje para las empresas y la membresía en general de AmCham, ¿qué nos podría dejar con respecto a la protección de datos personales? Y como comentaba, todos los datos que tienen o que tratan esas empresas. Yo creo que el mensaje que igual lo hago en la cátedra también de Derecho y Nuevas Tecnologías, en la sección a mí me han encargado de dar, está bien el enfoque de datos personales, la protección de datos personales, pero, y las empresas me entenderán, que los datos no solo son datos personales, sino que son los datos en general. La idea es tener sistemas robustos de protección de datos en general. Y otra cosa importantísima, se ve muy bonito en el papel cuando como abogados redactamos las políticas de seguridad de la compañía, pero hay que asegurarse de que éstas se cumplan. Políticas, por ejemplo, de educación, calendarizar entrenamientos de seguridad para su personal, auditoría sorpresa para su personal, auditorías tan simples como ir a revisar que no tengan las passwords en las computadoras, el usuario. Son cosas que se ven simples y al día a día tal vez no le tomamos mucha atención, pero alguien con un usuario y una password que esté evidente en la computadora, alguien puede acceder a información confidencial de la compañía o de las entidades que no necesariamente son datos personales, es información confidencial, son datos en general. Entonces, finalmente, más allá de todo lo bonito que se puede poner en un papel como abogado y crear políticas de seguridad de la información o protección de datos, que la ley la exige y hay que hacerlo, creo que la vida real, en la práctica, la supervisión que tienen que tener es importante. Y es algo, solo para cerrar, no es responsabilidad del Departamento de Tecnología, no es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, ni del abogado, ni de un departamento que ande detrás que se cumpla todo, sino que es la responsabilidad sobre la protección de datos es en general, tanto de la alta gerencia, las juntas directivas y todos los empleados. Si se crea una cultura de protección de datos en las empresas, no deberíamos de tener ningún tipo de breach o de
problemas posteriores, ¿no? Sí, creo que lo importante es fomentar una cultura en las organizaciones de que protejan todo eso, porque sí, es un fenómeno que es tangible a la hora de trabajar, que a veces en las computadoras tienen anotadas los passwords, los usuarios, etcétera, que es algo que no debería existir y que se debe de tratar ya sea con políticas, capacitaciones, fomentar esa cultura y ese ecosistema de protección y seguridad a la hora de realizar sus funciones. ¿Vea? Me parece un poderoso mensaje, licenciado. Le agradezco por compartir su expertise y su conocimiento con todos nuestros oyentes. A nuestra membresía le hacemos la invitación para que se puedan acercar al Comité de Tecnología y Ciberseguridad. Nosotros estamos a su disposición para que todas las dudas, todas las inquietudes que ustedes presenten, nosotros se las podemos resolver y queden pendientes para la próxima edición del episodio de Cyber Breach. Nos escuchamos pronto.